Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia aquí en el Braserillo, hoy 23 de febrero de 2016. Ha llovido ya desde aquel 23 de febrero de 1981. Recordarán ustedes aquel intento fallido del golpe de Estado, afortunadamente fallido, que bueno, pues en la joven democracia que teníamos por aquel entonces en España, pues más de uno vio nuevamente, por desgracia, las cumbres borrascosas, entre comillas, que podían asediar a nuestra democracia. Jornada pues para hablar un poco también, como no, de ese 23 de febrero y también para la reflexión en algunos aspectos que debemos de hacernos, pues un poco, yo creo que todos los españoles, de cara a lo que nos está pasando incluso ahora mismo y a lo que algunos quieren que nos pueda o no pasar, dependiendo de por dónde se mire o de la ideología que uno tenga, en cualquier caso. De todas formas, como siempre, salvaguardando la Constitución, salvaguardando la democracia, evitando, pues como algunos quieren, independizarse de España por la vía de lo ilegal o por pues haciendo cualquier asunto, digamos, poco consensuado o poco hablado, como están pasando en algunos ayuntamientos de distintas capitales españolas. No hay nada más que leer los titulares de los periódicos o escuchar las noticias para comprobar que se está un poco enrareciendo el ambiente en algunos casos, en algunos sentidos, por ideas que tienen unos y que otros no comparten. En definitiva, yo creo que antes de tomar decisiones, y que eso han dicho los ciudadanos en las urnas, hay que dialogar, hay que hablar y hay que consensuar. Al margen de este comentario, cómo no, vamos a hablar también hoy martes de lo que está pasando de cara a... por cierto, que se ha adelantado un día la comparecencia o lo que va a ser el que Pedro Sánchez pueda formar gobierno o ser elegido en la jornada de investidura el presidente del gobierno. Recuerdan que iba a ser para el 2 de marzo, bien, pues ya se ha adelantado un día al 1 de marzo. Ha habido negociaciones, concretamente con Ciudadanos, y al parecer, según el propio Pedro Sánchez, ha alcanzado un acuerdo sobre 5 puntos que la formación política de Albert Rivera ha puesto encima de la mesa y están relacionados además con la Constitución. En fin, son cosas también que veremos qué es lo que sucede, porque para reformar la Constitución hace falta que estén de acuerdo más de uno o más de dos, incluso más de tres, dependiendo de cómo se quiera hacer. Pero también vamos a hablar de los presupuestos de Castilla-La Mancha. Hablamos ya del inicio de esa aprobación de los presupuestos, ya se conoce el borrador y bueno, pues está para que en breves fechas, también en el mes de marzo, puedan ser aprobados esos presupuestos. De ellos vamos a hablar. Y de un estudio que ha publicado Comisiones Obreras y en el cual habla una vez más de la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. Por desgracia sigue existiendo esa diferencia y en Castilla-La Mancha en muchos casos llega a ser una diferencia anual por el mismo trabajo, las mismas horas, de 6.000 euros. Es decir, las mujeres llegan a cobrar 6.000 euros menos al año que los hombres haciendo la misma función y desempeñando el mismo puesto. Hablaremos también de ello, si nos da tiempo, como no, aquí en el Braserillo. Para comentar todos estos temas contamos esta noche con Antonio González Jerez, director de ABC Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con Agustina García, del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Martínez, de Ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Carlos Velázquez, del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Fernando Amo, de Ganemos Toledo. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Y José Luis Gascón, con tertulia habitual. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué hacíais el 23F? Es la pregunta del millón, ¿no? José Luis, me imagino que con... Yo trabajando. Trabajando en el ejército. Sí, y bueno, pues fue, como bien has dicho, un intento fallido. Yo tenía desde un primer momento tranquilidad, mucha tranquilidad, porque no contaban con el consenso, como ahora hablamos, y entonces pues no, la gente se alarmó muchísimo y demás. Y yo creo que se quedó en lo que querían, que era pues, dar un toque de atención por una situación política un poco enrarecida que había en aquel momento.
y no más, porque yo que lo viví desde dentro, pues no estábamos nada intranquilos. En un primer momento sí, porque lógicamente los tiros del Congreso, en fin, todas pues esas cosas a quién no le impresionan, aunque trabajes como yo en el medio, ¿no? Como pasa a los periodistas, si empiezan a caer focos, pues impresiona y tal, pero no, porque además sabíamos que el rey iba a salir a la palestra a decir lo que tuvo que decir en su momento, que fue lo correcto y lo que esperábamos todos, y entonces pues ya digo, al principio, como en estos casos hay una serie de noticias y de tal, que si salen toman Valencia, bueno, todo lo que, ¿para qué lo voy a contar si ya lo contaron los medios muy bien contados? Entonces, pero desde dentro pues lo vivimos, por supuesto, acuartelados, con toda la gente en los cuarteles, pero sin ningún afán de más. Y a las 2 de la mañana, 3 prácticamente, pues nos fuimos todos a dormir porque aquello no tenía ningún... Entonces, pero vamos, que yo desde un primer momento de tranquilidad, yo me acuerdo que venía de trabajar cuando venía oyendo la radio y fue cuando todo el follón, y mi mujer estaba con varias vecinas en la calle con los niños, y yo lo único que les dije, iros a casa y punto. La verdad es que fue un día tranquilo en ese sentido. La mitad de los, mucho más de la mitad de los españoles estábamos en casa. Antonio. Bueno, yo lo recuerdo perfectamente, esos días que siempre se te queda grabado. Yo estaba entonces en esa tarde, cuando se dio a conocer la noticia, en la biblioteca de la Facultad de Periodismo. Estaba acompañado por la que hoy es mi esposa, estábamos los dos estudiando allí muy aplicadamente, y bueno, pues llegaron pues los breves recuerdos y nos avisaron de que bueno, nos teníamos que ir, porque siempre este tipo de cosas, en fin, se toman como se toman. Y además, casualmente yo vivía entonces en un lugar muy cercano a la carrera San Jerónimo, vivía en una pensión de la calle La Bolsa, que está justo detrás de la Puerta del Sol. Entonces, bueno, con algún compañero hicimos por lo menos el amago de acercarnos hacia allá con las cautelas y las precauciones necesarias, pero sí que, como suelo decir, ya estaba cerca de la noticia en aquella época, ¿no? Y de esas cosas que te acuerdas siempre. Y luego, si queréis, lo podemos comentar. Desde luego, entonces, hace 35 años no se tenían los medios de comunicación como ahora. Había que esperar lo que te enterabas por la radio. Por la televisión casi no, porque eso estaba vetado, y al día siguiente esperar los periódicos. ¿Os imagináis eso hoy día? Es una cuestión inconcebible. Pues entonces era así, había muchas preguntas, muchas incógnitas, y tenías que ir a la radio de aquellas personas o de aquellos profesionales que se habían logrado introducir más o menos cerca del lugar, pero no había nada más. O sea, es que ahora la gente más joven pues podría pensar, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no había en el Facebook, en el Twitter y demás? No, señores, que no había nada. No había ni televisión, porque la televisión estaba tomada. Entonces, surfing con Tejero. Efectivamente. Había que esperar. Lo más directo era la radio, como es obvio. Y luego esperar, pues ávidamente, el periódico del día siguiente, para contar aquello que cada medio había logrado pues captar, ¿no? O sea, que es una cosa muy curiosa, si la pensamos hoy día, pues entonces se vivía así, no pasaba nada. Agustina, ¿dónde estaba usted? Pues yo la verdad que ni me acuerdo, porque me pilló con 8 meses. Los recuerdos que tengo son posteriores de la información que empiezas a ver y que es una etapa evidentemente de España que todo el mundo, aunque no la hayamos vivido, la tenemos que conocer. Es verdad que impresiona, o sea, tú decías, ¿quién no puede impresionar? A mí me impresiona, aún no viéndolo vivido, ¿no? Escucharlo. Hoy lo venía escuchando en la radio, que han puesto el sonido y se te ponían los pelos de punta el solo escucharlo. Por lo tanto, la gente que la habéis vivido, me alegra, ¿no? Las vivencias que nos estáis contando, porque yo no lo he tenido, ¿no? Y me lleva, ¿no? Me traslada a la sensación que pudo haber en España ese 23F. Carlos Martínez, aparte de estar en Cuenca como yo, ¿qué otra cosa hacías? Pues si mal no recuerdo, estaba en segundo de BUP, que entonces se llamaba segundo de BUP, con 15 años. Y me acuerdo perfectamente la sensación de palidez de mi padre, que paz descanse,
y la sensación de estar perdiendo en esos momentos algo súper valioso que se había recuperado pocos años antes, ¿no? Yo no era muy consciente porque en la juventud pues estaba uno más pensando en otras cosas pero sí me di cuenta de la conciencia de gravedad de la situación por lo que vivía en mi casa, ¿no? Y yo creo que aquello fue un punto de inflexión para interesarme más por temas de mayores, ¿no? Entre comillas. Creo que superamos un importantísimo escalón aquel día y ahora tenemos otro encima de la mesa y deberíamos fijarnos en lo que pasó hace 35 años para tomar decisiones ahora, ¿no? Carlos Velázquez. Bien, pues a mí me pasa como Agustina, que yo tenía pocos meses, en este caso tenía menos todavía, tenía 4 meses porque había nacido en octubre. Vivía aquí en Toledo, en Santa Bárbara, y los recuerdos que tengo son por mis padres. Fundamentalmente recuerdo que mi madre me traía del Practicante, una persona muy querida en Toledo. De hecho, tiene un busto en el paseo de Santa Bárbara, efectivamente, en el paseo del arroyo de Santa Bárbara, don Vicente, y venía de pincharme. Y bajaba mi madre extrañada por la avenida de Santa Bárbara porque no se encontraba con nadie, no se encontraba con ninguna vecina, ni con la gente que tradicionalmente transitaba pues, por la zona de la Virgen Chica y demás. Y cuando llegamos a casa, otra vecina, Azucena, que no sé qué será de ella, pues dijo, ha habido tiros en el Congreso. Y eso lo recuerdo como si me lo hubiera dicho esta mañana mi madre, porque me lo ha contado muchas veces y siempre me lo ha contado exactamente igual. Y esa es la historia que tengo yo. Sí que es cierto que si nos trasladamos a día de hoy, el otro día, el domingo, creo que echaron en televisión una película en versión española que habla del 23F, en el programa de Cayetana Guillén Cuervo. Y sí que me quiero quedar con una cosa, que es cuando Carrillo, que está sentado porque han apartado a los líderes políticos de los principales partidos y los han llevado a otra sala distinta del hemiciclo, cuando Carrillo le ofrece un cigarro a Gutiérrez Mellado, diciéndole además de una manera muy representativa, ¿no? Usted y yo hemos combatido en frentes distintos, pero me aceptará un cigarro, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Hoy en día hemos visto cómo el líder del Partido Socialista ha dicho 17 veces no al principal partido de España en estos momentos y que lleva siendo el principal partido de España durante muchos años. Creo que todos tenemos mucho que aprender de aquello que vivimos en aquellas fatídicas 17 horas, pero como fueron muy malas también, creo que hay muchas cosas que aprender y esta me quiero quedar con ella, ¿no? y ponerla aquí encima de la mesa porque me llamó mucho la atención. Pero insisto, yo venía de don Vicente, que mucha gente, muchos televidentes se acordarán de él, una persona muy querida, del Practicante del barrio. Perdón, y si don Vicente estaba pinchándote, tenía que estar en la academia, que también era militar. ¿Vale? Era de los servicios sanitarios de la academia. También, pues estaría alerta. Entonces claro. no había mucho problema porque te pinchó y demás. Y no estaba... Fernando, Bueno, pues sí. Pues yo entonces tenía 14 años, estaba en octavo de GB, y vivía en Getafe. Y bueno, sí recuerdo, sobre todo lo que más recuerdo es cuando llegó mi padre a casa a las 2 de la mañana, después de haber pasado pues toda la tarde y gran parte de la noche guardando los papeles y los archivos de la sede local del Partido Comunista de Getafe, y la bronca que se ganó de mi madre cuando le vio aparecer tan tarde, aunque ya para entonces ya había salido el rey con todas sus chapas de militar y parecía que la cosa iba encauzada. Y también recuerdo mucho, porque fue una de mis primeras manifestaciones, la manifestación creo que fue de 2 o 3 días después, del día 25, una manifestación inmensa, muy emocionante. Recuerdo desde embajadores hasta las Cortes, fue imposible llegar desde embajadores por el gentío que había. Entonces sí que iban a las manifestaciones millones de personas o millón largo, no como ahora, ¿no?, que cuentan 10 o 20 según quien lo haga. Y esos son mis recuerdos. Y bueno, pues para apuntar una anécdota, getafeño como soy, donde está ahora la sede de la Universidad Carlos III, era un cuartel militar de artillería y allí estuvo preso Milán del Bosch, el señor que sacó los tanques en Valencia. Sí. Y bueno, más o menos ese fue mi recuerdo del 23F. No soy tan insultantemente joven como Agustina o como Carlos, que yo creo
yo creo que los deberíamos sancionar porque esto no se debería tolerar. Yo me uno a la experiencia de Carlos, porque como estábamos los dos en Cuenca, yo creo que sentimos lo mismo. Y más o menos estábamos por ahí. Aunque de hecho más preocupados por Milán del Bosque, ¿verdad? Que por lo que pasaba en Madrid, por si acaso. Yo, además, al año siguiente fui a la Mili, al cuartel donde estuvo Milán del Bosque, y en el argot militar eran los abuelos, ¿no? Me contaban cómo ese día formaron en el campo de maniobras. Dice, ¿pero dónde vamos? Hasta que ya alguien puso la radio, se enteró del asunto y, claro, el acollonamiento pues fue total y absoluto, ¿no? Bajando desde el cuartel de Marines a 30 kilómetros en carros de combate, ¿no? O sea que, pero yo creo que aquel hecho, en todo caso, desde mi punto de vista, creo que aceleró de manera definitiva la transición, ¿no? Que es una época bastante invocada en este país, yo creo con acierto. Y bueno, y yo creo también que está todo contado, es un hecho muy importante y muy relevante, porque 35 años después seguimos hablando como ahora, y me parece que todo está contado, aunque siempre nos gusta pues decir, bueno, ¿habrá algún misterio todavía por desvelar? Kennedy lo mataron hace más tiempo y todavía se busca alguna cosa, pero vamos, yo creo que está más o menos todo contado, ¿no? La verdad es que efectivamente fue pues un toque de atención, no fue más allá, porque desde dentro nosotros sabíamos que no tenía el apoyo suficiente como para ser golpe de Estado como tal. O sea, nosotros desde dentro conocíamos y teníamos las noticias que la prensa no podía tener, pero lógicamente nosotros estábamos totalmente informados y al minuto de lo que estaba ocurriendo cuando salieron en Valencia los tanques a la calle y tal, y se sabía. Entonces, claro, la gente, y sin tener los medios de hoy, pues efectivamente estuvo volada toda la noche. Me consta que hubo familias enteras que no durmieron y que preocupadísimos, como él ha dicho, quemando papeles, yo qué sé, guardando, o yo qué sé, pero no era, fue pues eso. Soltando pruebas. Y entonces lo que ha dicho, pues sí, fue un toque para que hoy tengamos una democracia y que sepamos todos pues respetarla y demás, rectificar lo que haya que rectificar y seguir adelante, que es lo que realmente interesa. Bueno, era simplemente un recordatorio que, por cierto, tarde fatídica, porque el señor Tejero le pegó un tiro al escudo de Cuenca y eso a los conquenses nos llegó al alma. O sea, es decir, no había otro sitio para apuntar, hombre. No había otro sitio. La verdad, en ningún escudo, por supuesto. No quiero cambiar ahora yo de escudo y que Tejero le hubiera dado a otra provincia, Dios me libre. Pero vamos, que darle al escudo de Cuenca no tenía otro sitio. Eso estaba preparado. Estaba preparado, ¿tú crees? Sí, ¿verdad? Eso es para decir, vas a tener trasvase toda la vida. Pongo España mirando a Cuenca, ¿no? España mirando a Cuenca. Bueno, pero eso es un dicho muy antiguo, ¿no? El otro día viéndolo, por cierto, hablando de ese dicho de mirando a Cuenca, ¿no? O sea, es bastante antiguo, es muy ancestral. No sabía yo eso, pero bueno. Bueno, señores, vamos a mirar para el futuro y vamos a mirar para lo que está pasando en Madrid en estos momentos de cara a ese 1 de marzo. Pedro Sánchez va a intentar ser investido presidente del Gobierno. Mariano Rajoy a lo largo de esta semana ha dicho que si fracasa Pedro Sánchez, él lo intentaría. Pero bueno, a mí es que no me salen los números por ningún lado, no me salen ni los números para uno ni para otro, salvo que al final uno se doblegue a Podemos o sea capaz Ciudadanos de entenderse, o Podemos de entenderse con Ciudadanos, cosa que lo veo muy difícil, o que al final sea Ciudadanos el que gobierne con el apoyo o la abstención de Partido Popular, Partido Socialista. Es lo único que veo, en serio, y no lo digo en broma, que al final sea Albert Rivera el presidente del Gobierno, porque si no, esto no va a haber quien lo arregle. Antonio. Bueno, lo que tú has dicho es una quiniela más dentro de... Aquí es como los programas deportivos, de los sábados y los domingos, minuto y resultado. Hay que emitir resultado porque no sabemos, a medida que pasa el tiempo, cuál va a ser el estado de las cosas. Porque, bueno, pues hoy hemos conocido que... además hay reuniones a varias bandas. Por un lado se reúnen 5, en la sala de al lado 2 y en la de además otros 2. Con lo cual yo no sé cómo se puede luego compaginar todo eso, cómo se cuadra, cómo se casa. 22. Sí, cómo se casa luego eso, porque si hablas con un partido por un lado y con 3 o 4 por otro, en fin, esto es un galimatías. Lo último, pues las 5, Carlos nos lo explicará mejor, condiciones que ha puesto Ciudadanos, parece ser que Pedro Sánchez las acepta, pero bueno, no sé qué significa eso tampoco. Porque luego hay que estar, antes de empezar el programa lo decíamos, como el agua y el
aceite, los que son incompatibles, no se puede mezclar Podemos con Ciudadanos, según han dicho, o sí, vaya usted a saber, utilizando un dicho de Rajoy, o sí. Entonces, bueno, pues no sé, minuto y resultado, yo creo que hay que ir, y así vamos a ir contando las cosas, porque lo que contamos esta noche será válido para mañana, no sabemos. No se sabe, ¿verdad? Lo que sí que está claro es que Podemos sigue insistiendo en que hay que hablar de gobierno, no de investidura, sino de pacto de gobierno, con reparto de carteras, etcétera. Sí, no, etcétera. efectivamente es otra cosa, una cosa de investidura, Eso otra cosa de hoy gobierno, mismo, sí, o sea, eso hoy mismo han reiterado que su pacto es un pacto de gobierno, no un pacto de investidura. Que es completamente lo contrario de lo que se debe hacer. Claro, Entiendo yo, ¿no? Ya, pero bueno, Agustina. Bueno, sí, lo veníamos hablando antes de empezar el programa. Es un tema que posiblemente mañana, lo que digamos esta noche, a lo mejor mañana ya no sirve porque se haya llegado a un acuerdo o porque ahora mismo están desarrollando reuniones, yo no sé si ya 2 a 3 a 4 bandas, porque evidentemente el tiempo apremia y hay partidos pues que se han decidido poner a hablar ahora. Por lo tanto, el tiempo es el que hay y es el que nos marca. Es verdad que hay que contextualizar que la situación en la que nos encontramos es porque ha habido un señor, que es el señor Rajoy, presidente en funciones, que ha salido corriendo. Cuando el rey le dijo que fuera la investidura, no quiso. Por lo tanto, por la parte que a mí me toca, mi secretario general, Pedro Sánchez, y el Partido Socialista tomó la responsabilidad cuando el rey le dijo, intenta, y es lo que está haciendo. Está intentando, está hablando hacia derecha, está hablando hacia izquierda y está intentando llegar a acuerdos. Por supuesto, con líneas sobre la mesa. Es verdad que en toda negociación, o por lo menos nosotros lo entendemos así, a lo mejor otros partidos entienden que negociar es imponer, nosotros no. Creemos que negociar implica que unos ceden por un lado y otros ceden por otro y al final llegaremos a acuerdos. Pero es verdad que nadie ha conseguido una mayoría absoluta en las elecciones del 20 de diciembre que le permita imponer su programa. Por lo tanto, el programa de uno o de otro habrá que modular y habrá que llegar a acuerdos. En este caso, yo creo que Pedro Sánchez está haciendo una posición responsable, está haciendo con fuerza y con la confianza que, por supuesto, tiene de su partido, de los militantes, está haciendo lo que debe hacer y es intentar formar gobierno y dar una estabilidad, en este caso, a España. Carlos. Bueno, en la línea de lo que comentaba antes respecto al 23F, las urnas acaban de hablar y nos han dicho a los políticos españoles, estáis condenados a hablar, estáis condenados a poneros de acuerdo, estáis condenados a llevar a cabo una segunda transición. Si el escenario electoral se volvió a repetir, muy probablemente nos encontraríamos ante el mismo escenario. Unas nuevas elecciones no es una solución que pospone el problema y que encarece en 160 millones de euros las arcas del Estado y no van a valer absolutamente para nada. Hay que hablar, hay que llegar a acuerdos. Para eso todo el mundo tiene que ceder. Todo el mundo tiene que ceder. Si no hay una cesión por parte de uno de los negociadores, la negociación es absolutamente imposible. Bajo el punto de vista de Ciudadanos, evidentemente, con quien primero negocias, con quien el rey solicita que forme gobierno, que es con Pedro Sánchez, porque con el señor Rajoy no ha habido opción, a pesar de que se han abierto líneas de negociación con el Partido Popular, pero ahora mismo a quien ha propuesto el rey para formar gobierno es a Pedro Sánchez. Esta mañana Albert Rivera, dando un primer paso fundamental, ha propuesto 5 modificaciones constitucionales, no 5 acuerdos, 5 modificaciones constitucionales. La eliminación de los aforamientos, la reducción del medio millón de firmas de la iniciativa legislativa popular a pasar a 250.000, una reforma del Poder Judicial, del título 6 de la Constitución, para despolitizar en lo posible el tercer poder, una supresión de las diputaciones, para convertirlas en otro organismo que no genere tanto coste a nivel estatal, y una limitación de los mandatos a 2 legislaturas del presidente del Gobierno. Es un primer paso, pero evidentemente que además el PSOE esta tarde, parece ser, tengo aquí el iPad, me lo he traído para ver el último minuto, acaba de esta tarde, hace un rato, de aceptarlo, ¿no? Pero evidentemente lo que comentabas tú, para que esto llegue a buen puerto tendría que suceder
pues algo como la abstención del Partido Popular, porque si no, no hay acuerdo posible. Si el Partido Popular no se abstiene, se abre la puerta a que PSOE pacte con Podemos y con las otras 20 fuerzas y hagan un gobierno peculiar. Bajo mi punto de vista, y creo que coincide 100% con el de mi partido, en estos momentos en España necesitamos un gobierno estable, que garantice una legislatura, ¿vale?, y que permita un desarrollo durante los 4 años de políticas de consenso. Y eso ahora mismo, pues no sé cuál es el final. ¿Qué opina Carlos Velázquez? ¿Qué opina Fernando Amo o José Luis Gascón? Bien. Lo vamos a saber después de la publicidad, porque ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa. Volvemos ahora mismo. Hasta ahora.